Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de VBA para Access. Estábamos viendo cómo interactuar con otras aplicaciones desde código VBA Access y en el último vídeo llegamos a importar archivos de Excel a nuestras tablas en la base de datos gestión de pedidos. El último ejemplo que hicimos pues fue que al abrir la base de datos automáticamente esta se conectara con un archivo de Excel el cual pues tenía una tabla de clientes. Esa tabla de clientes era importada en el momento de abrir la base de datos y con esto nos asegurábamos de que la información de la tabla de clientes en la base de datos Access pues estaba actualizada. Esto lo hicimos creando una macro AutoExec, que ya sabéis que se ejecutan al abrir la base de datos, que a su vez llamaba al procedimiento function que importaba la tabla de clientes de Excel. Bueno, pues vamos a seguir desde ese punto y lo que vamos a hacer en este vídeo pues no es importar el archivo de Excel, sino leer la información que hay dentro de un archivo de Excel pues desde VBA Access, ¿no? Y esto nos abre un abanico de posibilidades pues bastante potentes a la hora de interactuar entre las dos aplicaciones. En este vídeo lo que vamos a hacer es crear un ejemplo mediante el cual desde gestión de pedidos vamos a leer la información que hay dentro del archivo artículos para empezar. Y vamos a abrir el archivo de Excel artículos para que veáis qué tipo de información hay en su interior. Se trata de una base de datos pues muy pequeñita en Excel, pues la cual tiene una serie de artículos con su sección, nombre, fecha, país de origen y precio. Y lo que vamos a hacer va a ser crear un código en nuestra base de datos de Access, gestión de pedidos, el cual sea capaz de leer la información que hay en el campo precio de esta base de datos y nos diga de todos estos precios cuál es el precio más alto. Que así a simple vista, como la base de datos es muy pequeña, pues estamos viendo que es 1254,48, ¿no? De esta forma, pues veremos cómo acceder desde VBA Access a Excel. Entonces, para ello lo que vamos a hacer va a ser irnos al módulo que creamos en el vídeo anterior, acceso a ficheros, y a continuación del último procedimiento, pues vamos a crear otro, el cual pues voy a llamar leer-excel. Bueno, voy a centrar la información para que la veáis bien. Lo primero que tenemos que hacer es crear la conexión al archivo de Excel. Luego, entonces, como siempre, nos creamos una variable a la cual vamos a llamar mi conexión, que va a ser de tipo connection. Luego, entonces, di mi conexión as new addb.connection. Entonces, con esto ya hemos creado la conexión. También vamos a necesitar un record set donde almacenar la información que hay en el archivo de Excel para posteriormente con un bucle recorrerlo. Luego, entonces, di mi record set as new addb.recordset. Vamos a necesitar también una variable donde ir almacenando los precios. Entonces, los precios, pues si os habéis fijado antes en el archivo de Excel, eran decimales. Bueno, pues lo voy a almacenar en una variable doble, también podía ser de tipo currency, pero bueno, la verdad es que nos da igual. Y a esta variable la voy a llamar precio más caro, con lo cual precio más caro as doble. Voy a necesitar también una variable, donde almacenar la instrucción SQL que rescatará la información que hay en el archivo de Excel. Luego entonces sentencia, que es el nombre que le voy a dar a esta variable, as string. Y bueno, en principio creo que estas son las variables que voy a necesitar para este código en concreto. ¿Por dónde comenzar una vez que ya tenemos creadas las variables? Bueno, pues quizás voy a comenzar por iniciar la última variable declarada, la variable de tipo string. Necesito una sentencia SQL que sea capaz de rescatar la información que hay en una hoja de cálculo de un libro de Excel. Y eso sería de la siguiente forma. Sentencia va a ser igual a select asterisco from, y la novedad viene en que una sentencia SQL, para rescatar la información que hay en un libro de Excel, hay que especificarle la hoja donde está la información. Porque ya sabéis que los archivos de Excel pueden estar formados por varias hojas. En nuestro caso solamente hay una. Pero a pesar de que solamente tenemos una, necesitamos indicarle que la información está en la hoja artículos, porque quién sabe si en un futuro este archivo pues tiene más hojas, ¿no? Hay que especificar la hoja donde están los datos. Y eso se hace de la siguiente forma. Select asterisco from, abrimos corchete y a continuación el nombre de la hoja donde se encuentra la información, que en nuestro caso es artículos, con acento en la I, y símbolo $, al finalizar el nombre de la hoja. Esta es la forma que tenemos de programar una sentencia SQL que rescata la información de una hoja de cálculo de un libro en concreto. El libro en concreto se lo vamos a indicar en la conexión, que todavía no la hemos iniciado, luego entonces eso no nos preocupa de momento. Bien, pues una vez ya creada la sentencia SQL llega el momento de abrir la conexión. Y para abrir la conexión, pues mi conexión .open, que esto ya lo hemos hecho varias veces, lo único es que va a cambiar ligeramente la instrucción porque no se trata de conectar con una base de datos de Access ni con una base de datos MySQL, se trata de conectar con un archivo de Excel.
y ahí pues va a variar ligeramente la cadena de conexión, pero hasta el momento pues sería prácticamente igual, provider igual a Microsoft, esto no cambia nada. A continuación hay que indicar el motor que vamos a utilizar, .ace.oldb, y la versión del archivo al que vamos a acceder, 12.0, porque el archivo de Excel, vuelvo a poner la carpeta, es XLSX. Si fuera un XLS, pues sería .jet.oldb 4.0, pero en este caso es oldb.12.0. Bueno, a continuación pues iría un punto y coma y hay que especificar con data source pues de dónde viene el dato, ¿no? Dónde está el origen de los datos. Y esto va a ser igual y concateno con currentProject.path. ¿Y por qué hago esto? Bueno, pues esto lo hago por utilizar, esto creo que ya lo hemos hecho, la propiedad path del objeto currentProject para indicarle que el archivo de Excel se encuentra en el mismo path, es decir, en la misma carpeta que la base de datos activa. También podríamos poner en data source la ruta completa, c2 /, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es otra forma de hacerlo siempre y cuando el archivo al que accedas está en la misma carpeta que la base de datos. Luego entonces concatenamos con currentProject.path y a continuación pues para que no se me pierda por la derecha la instrucción, que va a ser un poco larga, la voy a hacer en el renglón siguiente, y esto cuando lo quieres hacer en VBA tienes que poner un espacio, un guión bajo y puedes seguir programando en la parte inferior, ¿no? No sé si esto lo hemos visto en el curso, pero os lo indico. Cuando vas a programar una instrucción que es muy larga y se te puede perder horizontalmente por la derecha, puedes hacerlo en varios renglones siempre y cuando lo separes de esta forma: espacio, guión bajo, intro o enter. Bien, pues una vez hecho esto hay que concatenarlo con barra invertida y el nombre del archivo al que vamos a acceder. El archivo es artículos.xlsx. Cerramos las comillas. Perdón, cerramos las comillas, no, punto y coma, porque ahora hay que indicarle también pues el tipo de archivo de Excel del que se trata. Además de habérselo indicado en la cadena de conexión, en el driver 12.0, también se lo tenemos que indicar con la siguiente instrucción: extended properties igual a Excel y a continuación la versión de Excel que estemos utilizando, 12.0. Ahora sí, punto y coma, comillas, con lo cual esa sería la cadena de conexión con la que podremos conectar con un archivo Excel desde una base de datos de Access. Bien, pues una vez que hemos creado la conexión tenemos que abrir el record set, y para abrir el record set pues le decimos mi record set, que es el nombre que le hemos dado, .open, y ahora bueno pues empezamos a rellenar los parámetros que nos pide. Para empezar, el origen, source. Bueno, pues el origen es sentencia, es decir, la sentencia SQL que hemos almacenado en la variable de turno. Coma, conexión activa, pues mi conexión, que es la que hemos creado hace un instante, la línea anterior. Y ahora, bueno, pues cómo nos queremos mover, open forward, no, bueno, también nos valdría open forward, pero bueno, add open dynamic, que nos permitiría movernos en las 4 direcciones, y add lock optimistic para gestionar los problemas de concurrencia. Con lo cual, a esta altura del código, lo que tenemos es en la memoria del ordenador pues un record set, el cual ya tiene la información que hay en el archivo de Excel registro a registro con todos sus campos. Recordamos sección, nombre de artículo, fecha, país de origen y precio. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir que precio más caro, que es la variable que hemos declarado de tipo doble, va a ser igual a mi record set, exclamación hacia abajo, precio. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Recordamos que cuando creamos un record set en VBA, el cursor por defecto se sitúa siempre, sin que nosotros le indiquemos nada, en el primer registro. Esto lo vimos en el primer día. Con lo cual, a esta altura del código, nada más abrir el record set, el cursor ya está leyendo la información del primer registro. Si yo le digo que precio más caro, que es la variable de tipo doble, es igual al campo precio del record set, lo que estoy almacenando en esta variable no es ni más ni menos que el precio del primer registro. Que no tengo ni idea de cuál es, pero si abro ahora el archivo brevemente, pues vemos que el precio son 140,35 euros. Pues eso es lo que estoy almacenando ahora mismo, es decir, el precio del primer registro dentro de la variable precio más caro. Y una vez que hemos hecho esto, pues ya puedo crear el bucle do loop que recorra registro a registro ese record set. Y lo voy a hacer como siempre con un do until mi record set es .eof y lo voy a cerrar ya con el loop para que no se me olvide. Entonces, hasta que llegues al final del record set me haces lo que voy a explicar, o lo que voy a especificar, mejor dicho, dentro del do loop. Y aquí lo que hacemos es lo siguiente. Le voy a decir if mi record set, exclamación hacia abajo precio,
es mayor que precio más caro, entonces te cambio el valor de precio más caro. Precio más caro es igual a mi record set, exclamación hacia abajo, precio. Aquí cerramos el if. Bueno, esto que puede parecer un poco lioso, lo explicamos línea a línea. Ya sabéis que el código siempre se ejecuta de arriba a abajo. Luego entonces hemos dicho hace un instante que en esta línea lo que hemos hecho es almacenar el precio del primer registro del record set dentro de la variable precio más caro, con lo cual ahí tenemos ahora mismo 140 euros, que es el precio del primer registro. Hecho esto, bueno, pues entramos dentro del record set con un do loop, esto ya lo hemos visto muchas veces, ninguna novedad, y ahora le decimos, si el precio del registro que estés evaluando ahora mismo, recordad que estamos dentro del do loop y que esto está dando vueltas, evaluando registro a registro. Empieza por el primero, continúa con el segundo, después con el tercero, etc. Entonces, a cada vuelta de bucle le decimos que si el precio del registro que está evaluando es superior a lo que hay almacenado en precio más caro, entonces cambiamos el valor de precio más caro y le asignamos el precio del registro que esté evaluando, que será mayor. Luego, entonces, imaginaos que en el tercer registro, es decir, cuando ya ha dado 3 vueltas al bucle, imaginaos que se encuentra con un precio que son 525. En ese caso, la condición del if se cumple, porque nosotros habíamos almacenado 140. Luego, entonces, el precio del registro que está evaluando ahora mismo es mayor que el que hay almacenado en precio más caro, que es 140. Luego, entonces, le decimos que precio más caro ya no es 140, sino que es el precio de este registro, es igual a 525. Con lo cual, para la siguiente vuelta de bucle, lo que almacenamos en precio más caro, o lo que habrá almacenado, es 525. ¿Que se encuentra en el siguiente registro un artículo que cuesta 200 euros? Entonces el if no se cumple. El precio de este registro no es mayor que precio más caro, con lo cual ignora la instrucción que hay dentro del if. Pero imagínate que se encuentra, pues en el siguiente registro, o 3 o 4 registros más adelante, se encuentra con un artículo cuyo precio son 750. Vuelve a cumplirse el if. El precio del registro es más caro que precio más caro. Luego entonces precio más caro será igual ya a 750. De tal forma que cuando finalice de recorrer el record set con el do loop, habremos almacenado en esta variable precio más caro, pues el precio más caro de toda la tabla artículo, ¿no? Con lo cual, lo único que nos queda es dentro del do loop decirle, que ya se me olvidaba, que avance hacia adelante mi record set.moveNext, porque si no nos vamos a quedar siempre en el primer registro. Y luego ya, pues cuando finalicemos el do loop, pues con un msgbox le decimos que nos muestre por lo siguiente: el precio más caro es, y lo concatenamos con la variable, pues precio más caro. Aquí, precio más caro. Voy a subir la línea de endsub, que la había bajado al principio, con lo cual pues ya tenemos aquí el código. Al pulsar F5 lo que tiene que salir es un msgbox. Voy a abrir antes de ejecutarlo un msgbox pues diciendo el precio más caro es, y concretamente pues este, 1254,48, ¿no? Luego entonces vamos a ver si esto es verdad, vamos a ver si funciona, pulsamos F5 y pues no funciona, me dice que está el do sin loop. Esto es porque se me ha olvidado cerrar o un if o se me ha olvidado cerrar el do loop. Efectivamente se me ha olvidado cerrar el if, fíjate que he puesto end, pero falta end if, error de sintaxis. Bueno, F5 nuevamente. El precio más caro es 1254,4805. En Excel los precios deben de estar redondeados con 2 decimales, pero en realidad tiene 4, ¿no? Luego entonces lo está haciendo perfecto. Para hacer la prueba definitiva, pues abro un segundito la tabla de artículos y modifico manualmente pues alguno de los precios. Por ejemplo, voy a cambiar el precio del abrigo de señora que tengo aquí de 300, le voy a poner que son 2.500 euros. Guardamos cambios. Después de haber hecho esto, cerramos el archivo. Si vuelvo a ejecutar el código anterior, pues tiene que decirme 2.500. Y efectivamente así es, ¿no? Con lo cual, pues ya habéis visto que comunicamos y funciona. Y esto que acabamos de hacer ahora mismo, pues nos abre, como os dije al principio del vídeo, un abanico de posibilidades pues interesante, porque ya sabemos la forma de leer la información que hay en un archivo de Excel. Y voy a hacer un ejemplo en el cual pues vamos a validar a los usuarios que entren en esta base de datos utilizando los conocimientos adquiridos pues en este vídeo, ¿no? Y que somos capaces ya de leer un archivo Excel. Entonces, fijaos que en la carpeta donde se encuentra la base de datos tengo un archivo de Excel que se llama usuarios. Y si abro este archivo de Excel, es muy sencillo. Tengo pues una serie de usuarios con su contraseña, con lo cual tengo 3 usuarios, María, Juan y Antonio, y cada uno tiene pues su contraseña. Entonces, lo que voy a hacer va a ser que al abrir la base de datos gestión de pedidos, de forma transparente para el usuario, pues se valide, y si el usuario que está entrando es Juan, por ejemplo, en este caso yo, como ese usuario existe en el archivo de Excel, lo vuelvo a abrir, pues entonces que nos deje entrar y que, por ejemplo, abra un formulario.
Pero si la persona que está intentando entrar no existe en los usuarios, por ejemplo, imaginemos que está intentando entrar Pepe, bueno, pues entonces, como no existe en este archivo de Excel, que no deje abrir la base de datos Access, ¿no? Y como digo, esto lo vamos a hacer de forma transparente. Ni siquiera le vamos a pedir, al abrir la base de datos, ni siquiera le vamos a pedir al usuario que introduzca su nombre de usuario ni su contraseña. En principio vamos a trabajar solamente con el campo usuario. Luego, si queréis, lo completamos con la contraseña. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Es decir, si no le pedimos a la persona que está abriendo la base de datos el usuario, ¿cómo sabe la base de datos que se trata de Juan, María, Antonio, Pepe o de quien sea? Bueno, pues para ello vamos a seguir aprendiendo cosas y vamos a utilizar una librería de Windows que es capaz de detectar pues el nombre de usuario que se ha logueado bajo Windows, el nombre de la máquina también y el nombre del dominio. Y eso sería de la siguiente forma, y lo voy a hacer paso a paso para que lo veáis. Debajo del procedimiento que acabamos de crear, pues vamos a crear otro, el cual pues lo vamos a llamar sub, por ejemplo, acceso, por llamarlo de alguna forma. Espero no tener ningún procedimiento dentro de esta base de datos que se llame igual, porque ya tenemos unos cuantos, ¿no? Y vamos a ver cómo se utiliza esta librería de Windows de la que os hablaba. Vamos a crearnos una variable de tipo objeto, que la vamos a llamar, por ejemplo, pues nombre-usuario, nombre-usuario, as object. Vale. Una vez que nos hemos creado una variable de tipo objeto, lo que hacemos es decirle que esta variable es igual a un objeto del tipo wscript.network, que es la librería de Windows que detecta el nombre de usuario, el nombre del dominio, el nombre de la máquina. De esta forma, set nombre-usuario va a ser igual a createObject, abrimos paréntesis, comillas, wscript.network. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Bueno, pues con esta instrucción lo que hemos hecho es decirle a nuestro código que el nombre de usuario es un objeto perteneciente a esta librería wscript.network. Esto no se trata de una librería de Access, ni de Add-on, ni de Adox, sino del propio Windows. Entonces, como estamos pues manejando programas pues, de Office, podemos utilizar perfectamente librerías de Windows en nuestro código. Y este es uno de los ejemplos, ¿no? Hecho esto, pues este objeto tiene una serie de métodos y propiedades que podemos utilizar. Lo que ocurre es que no nos va a salir en los menús del editor de VBA, como nos salen actualmente cuando ponemos el operador punto, ¿verdad? Pues siempre nos sale un asistente indicándonos las propiedades y métodos de ese objeto. Y eso nos sale porque reconoce los objetos de Access, de ADO, de ADODB, de ADOX, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de una librería de tipo Windows, pues no nos reconoce automáticamente el editor las propiedades y métodos de este objeto, aunque funciona perfectamente. Entonces, si nosotros le decimos, por ejemplo, msgbox, nombre usuario, punto, username, bueno, pues con esto le estamos diciendo que nos muestre en un msgbox el nombre de usuario del ordenador donde estoy ahora mismo, con lo cual, si ejecuto con F5 este código, pues me tiene que poner el nombre de usuario con el que me logueé en Windows, que es el mío, como podéis ver, Juan. Si en vez de username utilizamos la propiedad username, esto era nombre usuario, punto, por ejemplo, el dominio, creo que el mío era igual. Voy a ponerle computer name, que este va a ser diferente. Computer name era todo junto, pues no lo recuerdo. Lo vamos a ver enseguida si me da error. F5, perfecto. Este es el nombre de la máquina, ¿no? Y luego, pues el dominio, pues sería con user domain. User domain. Lo que pasa es que aquí en mi ordenador creo que coincide el nombre de usuario con el nombre del dominio que le puse el mismo. Ah, pues no, coincide con el nombre de la máquina. Va, yo sabía que coincidía con algo. Luego, entonces, utilizando esta librería podemos almacenar, pues donde nos apetezca, donde nos venga bien, tanto el nombre de usuario como el nombre de la máquina, como el nombre del dominio. Y esto nos va a permitir que un usuario se pueda loguear de forma transparente, sin que ni siquiera tenga que introducir en ninguna ventana pues cuál es su nombre de usuario, y además lo vamos a hacer comparándolo con la información que pueda haber en el archivo de Excel. Y eso sería de la siguiente forma. Ya tenemos creado el código de la librería de Windows. Bueno, pues este msgbox lo voy a comentar porque ya no nos hace falta. Lo comento. Y ahora hacemos lo siguiente. Voy a reutilizar el código del ejemplo anterior. Cojo todo el código que conectaba con el archivo artículos, lo copio para no tener que escribir y lo pego a continuación debajo. Y lo único que hago es cambiar pues el nombre de la hoja y el nombre del archivo al que vamos a conectar en esta ocasión. En vez de conectar con artículos, pues en la cadena de conexión le decimos que vamos a conectar con, ¿cómo se llamaba esto? Usuarios. Luego entonces
usuarios.xlsx. Eso por un lado. Por otro lado, la sentencia SQL no debe de rescatar la información de la hoja artículos porque en este archivo no existe la hoja artículos, sino que la información la tengo en la hoja 1. Luego entonces, en vez de artículos, pues tendremos que poner hoja 1. Y con esto, pues en principio ya deberíamos de haber creado un record set con la información que hay almacenada pues en la hoja 1, ¿no? Que es muy poca. Hecho esto, vamos a crear una variable más que la voy a necesitar, a la cual la voy a llamar, por ejemplo, existe, de tipo boolean. Y ahora pues le digo lo siguiente. Recorro el record set con un do loop, como siempre. Luego entonces do until, que esto lo hemos hecho antes también, ¿verdad? Do until mi record set, punto EOF. Cerramos el bucle do con la instrucción loop correspondiente y dentro del do loop pues le decimos if mi record set, exclamación hacia abajo, punto no. Espera, estaba pensando cómo se llamaba el campo, tengo una memoria fatal. El campo se llama usuario. Luego entonces, y mi record set, exclamación hacia abajo, usuario, eso sí, es igual a nombre guión bajo usuario punto username, then existe igual a true. Y aquí pues cerramos el if. ¿Qué hemos hecho con esto? Vamos a ver si arrojamos un poco de luz en este código. Recordar que en nombre de usuario, utilizando la librería de Windows, wscript.network, pues podemos saber cuál es el nombre de usuario, cuál es el nombre de la máquina y el nombre del dominio. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es escribir de otra forma el nombre de usuario de esta máquina, que es el mío. De forma que le estoy diciendo, oye, mira a ver si encuentras en el campo usuario del record set este nombre. Y si lo encuentras, entonces la variable existe es verdadero. Eso quiere decir que lo ha encontrado. Si no encontrara dentro del archivo de Excel, en el record set usuario, pues el nombre de la persona que se ha logueado, entonces existe, seguiría siendo false, porque cogería el valor por defecto después de declararlo, ¿no? Con lo cual, si existe es igual a true, el usuario existe, si es false no existe. Eso nos permite ya, a continuación del bucle do loop, pues evaluar qué hacer en el caso de que existe y qué hacer en el caso de que no. Y aquí le podemos decir lo siguiente. If existe es igual a true, then do command, punto, pues que nos habla, por ejemplo, del formulario de productos. Do cmd open form, por ejemplo, ¿no? Y aquí pues voy a decirle productos. Eso por un lado. Y en el caso de que no exista, pues que nos diga con un MSG box que no estamos logueados o que no estamos autorizados. No estás autorizado. Y posteriormente que cierre la base de datos de Access, do cmd.kit. Y cerramos el if. Voy a aproximar la línea anterior. Y antes de automatizar todo esto, para que se realice cuando se abra la base de datos, vamos a probarlo con F5. Luego entonces, ahora mismo nos debería de abrir, ya que estoy en mi ordenador, ¿no? Y a la hora de loguearme, pues mi nombre de usuario es Juan, pues debería de abrirnos el formulario de producto, porque yo sí existo. Es decir, nombre usuario.username, ahora mismo en mi caso es Juan. Y como eso de Juan está dentro del archivo de Excel, voy a abrir el archivo de Excel para que lo veáis. Que Juan existe. Luego entonces debería de abrirnos el formulario de productos. F5. Minimizo el editor. Se ha quedado colgado. ¿Y por qué se ha quedado colgado? Se ha quedado colgado porque se me ha olvidado moverme hacia adelante por el record set. Se me ha olvidado mi record set.moveNext a continuación del if. Entonces se está evaluando todo el rato el primer registro. Para salir de un bucle infinito, que es lo que nos está pasando, nos hemos metido en el do loop de forma infinita, pues control pause en vuestro teclado. Eso hace pues que salgas del bucle y lo que se me ha olvidado es a continuación de este end if decirle mi record set.moveNext. Porque como no nos movamos... Y ahora sí, ahora pues pulsamos F5. Aparentemente no ha pasado nada, pero si minimizo el editor de VBA, pues debería de tener el formulario de productos abierto. Y efectivamente así es, ¿no? Ahora bien, volvamos a probar el código, pero haciéndolo de otra forma. Yo no puedo cambiar, bueno, lo puedo cambiar, pero sería muy trabajoso. No puedo cambiar cuál es mi nombre de usuario en Windows, ¿no? Lo que voy a hacer va a ser modificar el archivo de Excel contra el que estamos evaluando si existe o no. Y en vez de Juan, pues voy a poner aquí Pepe. Guardo cambios, con lo cual en este archivo ya no está Juan. Eso quiere decir que si ejecutamos el código ahora mismo,
pues me tiene que decir que no estoy autorizado y cerrarme la base de datos de Access. Entonces, antes de que la cierre, voy a guardar cambios y ahora pues pulsamos F5 y me dice efectivamente que no estoy autorizado y me cierra la base de datos. Luego entonces está funcionando perfectamente. Para automatizar esto y que se ejecute al abrir la base de datos, tenemos que cambiar el código que se ejecutaba con los ejemplos del vídeo anterior, que recordamos que esto lo que hacía era importar automáticamente la tabla de clientes por el nuevo código. Entonces, cierro el formulario que nos abre automáticamente, entramos en el módulo correspondiente y lo que hay que hacer para empezar es cambiar el tipo de procedimiento de tipo sub a tipo function. Luego entonces function, y ahora una vez que lo hemos cambiado a tipo function, cerramos el editor, abrimos en modo diseño la macro AutoExec y en vez de ejecutar el procedimiento actualiza clientes, pues le vamos a decir que ejecute el procedimiento acceso. Paréntesis, paréntesis. Cerramos la macro, le decimos que sí guarde cambios y ahora cuando abramos la base de datos se ejecuta la macro AutoExec que llama al procedimiento function acceso que hace todo el trabajo que hemos visto. Con lo cual ahora mismo, como en el archivo de Excel, voy a guardar cambios, en el archivo de Excel yo no estoy, porque en el archivo de Excel sigo sin estar, al abrir la base de datos me tiene que decir no estoy autorizado y la cierra. No estoy autorizado y la cierra. Ahora bien, si en el archivo de Excel pues vuelvo a aparecer yo, pues ahora sí que debería, guardo cambios por supuesto, ahora sí que debería de abrir la base de datos y concretamente abrir el formulario de productos. Efectivamente está funcionando. Entonces hemos creado un sistema de validación sencillo, pero que es totalmente transparente para el usuario, utilizando una librería de Windows, wscript.network, y viendo pues, cómo acceder desde VBA Access a un archivo de Excel para leer la información que hay en su interior. Bueno, pues vamos a dejarlo en este punto en el que nos encontramos y en los próximos vídeos seguiremos viendo cómo interaccionar con diferentes archivos, como por ejemplo con ficheros de texto y algún otro. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.